Bueno, vamos a conversar con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Le damos la bienvenida y bueno, entremos en una serie de detalles. Reinaldo, gracias por estar con nosotros porque cerró un año recientemente con cierto nivel de expectativas. En el sector petrolero tú tendrás información pues pertinente en ese caso. Se proyectan incluso cifras sobre la actividad de la industria petrolera venezolana con algún interés, con algunas contradicciones para muchos analistas, pero en todo caso entramos a este año y comenzó otra vez un nivel de incertidumbre por otras decisiones que han comenzado por allí a manejarse, pero me gustaría que arrancáramos un poquito con vislumbrar las cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió el año pasado y qué puede pasar este? Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación al programa. Esperando que todos tus seguidores estén sanos y salvos y respetando las normas de bioseguridad. El año pasado fue definitivamente un año de crecimiento desde el punto de vista de producción petrolera, en el sentido de que comenzamos con algo como 460.000 barriles por día y alcanzamos un promedio a final de año de 860.000 con una media de 670, que en cierta forma te dice que se duplicó la producción de petróleo, aunque desde el punto de vista operacional nosotros vemos una constante irregularidad en ese crecimiento. Yo creo que la misión más importante de este periodo sería no solamente crecer, sino estirar esa curva, que tenga un poco más de regularidad. Eso tiene que ver con una cantidad de condiciones operativas, tiene que ver con la disponibilidad del diluyente, del condensado que se importa de Irán, etcétera, y es algo que hay que regularizar, hay que bajar un poco esa incertidumbre operacional que al final se traduce frente a la población con una incertidumbre en la oferta de combustible, porque lo que ven la población es el combustible, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, ¿ha tenido, Reinaldo, alguna participación importante la industria petrolera privada, es decir, el sector petrolero privado en ese repunte de la actividad petrolera en el país? ¿Y es posible visualizar que en el futuro tenga una mayor participación para tratar de elevar producción e involucrarse más en lo que es la operación cotidiana? Hay una participación, si se quiere, no tan alta, tímida. Creo que hay que reinsertar el factor confianza, sumar recursos que existen en el sector privado con el sector público y tratar de alcanzar esa media meta de 1.500.000 barriles que yo, en mi opinión, como petrolero, es que se puede alcanzar, y creo que el trabajo que se está haciendo puede llevarte hasta allá, siempre y cuando tú aumentes la confiabilidad operacional, esa irregularidad. Hay que atacar esos eventos que te crean esa caída y esa subida, que al final no te llevan sino a tener una incertidumbre operacional. Ahora, ¿qué hizo posible esa movilidad, digamos, y ese crecimiento en la producción petrolera venezolana, a pesar, como tú bien señalas, de la irregularidad que está registrando? Mira, yo creo que hay que estar claro como venezolanos que un negocio de 750.000 barriles o 500.000 barriles bien administrado te van a llevar a un crecimiento siempre y cuando tú tengas infraestructura y tengas reservas físicamente, son condiciones físicas. Entonces, si tú reinyectas o reinviertes parte del flujo de caja o el flujo de caja a la misma operación, pues el negocio va a tender a crecer. El tema es cuando tú desestimulas el crecimiento, cuando tú le extraes flujo de caja y no lo dedicas, no le haces mantenimiento. La mayoría de los temas de la producción venezolana, o una buena parte, tienen que ver con infraestructura, es mantenimiento, es renovar, es tecnología, es repuesto, es maquinaria, etcétera, además de los yacimientos, de la energía en el yacimiento. Claro, pero si tú tomas, como bien lo dices, de esa caja, ¿verdad?, que la necesitas para reinvertir, y lo tomas como Estado, bueno, para tus compromisos particulares o incluso los compromisos de carácter social, es una dinámica en la que siempre vas a estar estancado. Sí, eso a menos que traigas inversión privada internacional junto, por supuesto, con la inversión privada venezolana, que te ayude pues a mejorar el nivel de producción y de operatividad en general. Definitivamente, porque
Yo creo en términos de petróleo hay un capital de trabajo que se dedica al mantenimiento y hay otro que tiene que ver con inversión, se llama CAPEX, y la otra se llama OPEX. Y definitivamente cuando tú focalizas el recurso financiero en la misma operación, ella va a tender a crecer. Y más nosotros que alguna vez alcanzamos los 3 millones y hasta 3.800.000 es un pico, nosotros tenemos un potencial mucho más alto que lo que tenemos ahora. Y para hablarle a tus seguidores, nosotros tenemos una media de 1.500.000, estamos por 900.000, 800.000 barriles y nosotros podemos alcanzarla simplemente con una disciplina fiscal dentro del sistema petrolero y con un direccionamiento correcto de recursos y de flujo de caja. Claro, pero ¿qué se necesita o quiénes pueden dar ese aporte necesario para llevar esa producción en un futuro de corto o mediano plazo a 1.500.000? Yo creo que con recursos propios y continuar con una administración buena se puede alcanzar. Siempre que no lastimes el flujo de caja. Siempre que no se lastime el flujo de caja y que además sume los recursos locales que hay en Venezuela, el sector privado. El sector privado puede sumarse, nosotros estamos quizás hemos participado un 20%, el 20% de nuestro gremio, que son 340 empresas, pues están participando, pueden participar, puede aumentar esa cifra y puede sumar más mano de obra, más trabajo, más recursos, más equipos, más maquinaria que están disponibles dentro del país. Ahora, muchos son los que estiman, analistas del área, bueno, que si tú no traes definitivamente capital internacional, capital privado internacional, no vas a poder en algún momento rescatar por una parte y darle, digamos, aliento y fuerza a la industria petrolera venezolana. Bueno, es un sí y un no, porque para alcanzar el 1,5 millones y quizás los 2 millones tienes que hacerlo con lo que tienes, y se puede, yo estoy convencido. Y nosotros tenemos con lo números. Que hay se puede, según tu criterio. Sí, con lo que hay se puede. Ahora, si tú quieres crecer más arriba, pues vas a requerir de nuevos capitales, inversión de capital, CAPEX, ¿no? Que es principalmente para trabajo y mantenimiento del yacimiento, que es la fuente de donde tú extraes, no es solamente lo que tú tienes en la superficie, que es una infraestructura. Desde ese punto de vista te quiero aclarar también que existen empresas transnacionales que han estado en Venezuela por 100 años y que están aquí, yo los considero también recursos locales porque están ya en Venezuela y sí serían un aporte importante dejarlos trabajar. Un poco tiene que ver con licencias de la OFAC, etcétera. Sí, claro. Tú hablabas, ya nos vamos a ir a una pausa, del tema combustible, ¿verdad? Que la gente lo que ve es el combustible. Por allí evalúa la potencialidad de la industria petrolera venezolana. Esto que hemos visto, el repunte, digamos, en la distribución de combustible, ¿es coyuntural, es episódico o tú crees que se va a mantener en el tiempo? Yo creo que si seguimos el camino que tomamos y estiramos esa curva y le damos regularidad, van a haber un suministro más estable. El número para que no haya colas en todo el país, considerando cierto contrabando de extracción, son 200.000 barriles. Y para más o menos estabilizarlo a los niveles económicos que tenemos ahora, serían 140, 160.000 de gasolina y algunos 30, 40.000 de diésel. Entonces, yo creo que estamos cerca. Sin embargo, para poder sostener la producción que alimenta la refinería, pues tienes que, de nuevo, regularizar esa producción. Eso tiene que ver con el condensado, con el diluyente, con la confiabilidad, con mantenimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Seguimos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Mira, me voy del tema petrolero un poquito para que abordemos una inquietud fundamental que existe en este momento, porque si bien se han tomado algunas decisiones que pudieran ser significativas, que pudieran abrir, digamos, un poco de esperanza para la recuperación económica, entonces a la par se toman otras decisiones, como es el controversial o la controversial reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. El sector que tú representas o el sector privado en general, ¿cómo se puede ver afectado con esto? Porque hay una enorme preocupación. Hay tiempo de reflexionar y de corregir las cosas y de delinear mejor, digamos, la propuesta,
pero, y bueno, un reglamento, pero si las cosas van tal cual como se aprobaron, esto va a traer problemas. Yo creo que uno tiene que entender que la economía se rige por leyes físicas, no se decreta, y cuando la controlas tiende a distorsionarse. Es un poco, esa irregularidad tiene que ver con controles. Cuando tú liberas, pues a veces tienes irregularidad en los mercados de oferta y demanda, pero tienes una irregularidad en cuanto a lo que tú puedes controlar como operación. Entonces, para mí ese impuesto, si bien pretende una redistribución de riqueza, con la cual no estamos totalmente en desacuerdo porque hay que atender una población bajo unas condiciones especiales, pues definitivamente es un desestímulo desde el punto de vista que tú apenas estás recuperándote de una situación económica y tú no puedes pechar ese crecimiento, tienes que considerarlo, porque desestimular el crecimiento te va a terminar siendo un impacto negativo en tu capacidad de recaudar. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, pues todas las operaciones son grandes, que es impuesto a las grandes transacciones financieras, vamos a estar afectados. Sí, ustedes de hecho desde hace muchos años son contribuyentes especiales. Somos contribuyentes especiales. O sea, claro. el grueso de la población de los que operamos en el petróleo somos contribuyentes especiales y de alguna forma estamos afectados. Entonces, lo veo como un desestímulo y llamo al gobierno, sobre todo a la Asamblea Nacional, a revisar el impacto, porque puede tener una buena intención de redistribuir y atender una emergencia humanitaria, lo que sea, pero en este momento tú estás recuperándote y creciendo y debes tener cuidado con los desestímulos. Sí, porque si vemos un poco la revisión de las cosas, en el pasado algunos países tomaron decisiones más o menos parecidas o cercanas, es decir, pero fue una situación momentánea, coyuntural, no permanente en el tiempo, y en esta circunstancia, como bien dices, ha habido un ligero repunte, pero fue solo un ligero repunte. Oye, si encima de eso le vas a colocar nuevas trabas y obstáculos, entonces el desestímulo va a surgir, además una enorme confusión sobre cómo se va a manejar por sectores, cuáles son los porcentajes, cómo se va a manejar esto con efectivos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, compras apoyadas en cuentas en divisas en Venezuela, compras realizadas con cuentas que están internacionalmente registradas. Bueno, eso no es así tan sencillo, esto tiene que tomarse con cabeza muy serena la decisión, ¿no? Sí, porque al final también hay que entender que del lado final de la cadena hay un consumidor. Claro. Y si tú agregas un costo y agregas una dificultad, alguien lo va a pagar y normalmente lo paga el consumidor. Sí, y hay un elemento importante que ya algunos analistas comienzan a asomar. Esto evidentemente puede provocar una enorme evasión fiscal, puede hacer que renazca con mayor fortaleza el mercado negro, va a multiplicarse la economía informal, la buhonería, la gente me imagino desesperada buscando dólares o bolívares, no hay bolívares suficientes en la liquidez, ¿verdad?, para hacer la cobertura y que la gente pueda asumir compromisos y responsabilidades. Oye, es mucho más complejo que querer simplemente nutrir al Estado, ¿no?, de mayor dinero. Además, lo que han dicho incluso algunos voceros oficiales es que apenas esa contribución será del 5.4%. Sí, hay que ver exactamente cómo impacta realmente la masa monetaria, se atiende la demanda de materialización de pago. Y la otra, Carlos, que hay que acompañarlo, es un término que se tiene que utilizar en la economía. Y hay que decirlo, ¿dónde está la disciplina fiscal? ¿Dónde está un presupuesto? ¿Dónde está lo que yo voy a gastar? ¿Cómo me rijo ante ese presupuesto para cumplir con lo que yo me comprometí a gastar? Entonces, no puede ser un cheque firmado sin nombre y sin monto, sino tiene que ser algo direccionado. Sí, no, además hay una inquietud que surge que cualquier modificación dentro del contexto de lo que es esta reforma, surge esa modificación por vía de una providencia administrativa, es decir, el Ejecutivo es el que toma la decisión, por ejemplo, de cambiar o establecer porcentajes. Sí, es correcto. Y finalmente todavía no sabemos qué porcentaje, Claro, qué sector también. afecta, cuáles rubros te puede incrementar. Y yo percibo como venezolano que en este momento, si tiene una buena intención, de todos modos es un desestímulo.
a la Claro. economía. Ahora, ustedes están comenzando a medir cómo al sector petrolero privado lo puede afectar. ¿Tienen algún cálculo, tienen algunos números en ese sentido? En este momento no lo tenemos, pero es algo que pusimos en la agenda para tratar de visualizar cuál era el impacto. Porque definitivamente nosotros, el grueso, somos contribuyentes especiales y absolutamente nos toca y apenas estamos recuperándonos, apenas el 20% quizás está trabajando en la recuperación y de ese 20% no estamos trabajando a capacidad, sino con un 15, un 10, un 20% también de capacidad total, o sea, es un sector que está mermado por todos Claro. los ¿Y efectos cómo, secundarios. Reinaldo, están ustedes también evaluando esta decisión también que se anunció recientemente de reducir un tanto, apenas del 85 al 73 el encaje legal? ¿Puede ser beneficioso? Sí, la buena intención se ve, pero todavía sigue siendo un porcentaje muy alto. Es bajo, se habla de que va a llevar la cartera por encima de 500 millones de dólares, pero esa cartera, esa reducción significa matemáticamente, en términos absolutos, algo como 217 millones que se agrega a la cartera. Y Eso no es mucho, eso ¿no? no es mucho. Quizás es bueno para pequeños y medianos artesanos, comerciantes, Lo que llaman etcétera. ahora emprendedores, en Sí, fin. Bueno. pero desde el punto de vista, nuestro sector es muy intenso en demanda de Claro. capital. 217 millones cualquier proyecto pequeño en la industria petrolera. ¿Cómo hacen ustedes en ese sentido? ¿Piden un financiamiento internacional para poder mantener la operatividad? Yo creo que en este momento el grueso de las empresas se están manteniendo con recursos acumulados, con liquidaciones de activos, etcétera. Realmente el acceso a financiamiento como lo tuvimos en el pasado, no, por el tema de las sanciones y Sí, también claro. por las autosanciones, porque nosotros no tenemos un mercado financiero que atienda la actividad petrolera, no en Venezuela. Sí, desde luego. Bueno, vamos a ver cómo se mueve, Reinaldo, la dinámica en el sector petrolero venezolano, a ver si las cosas se ven con mayor optimismo en este sentido. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, al retorno Arte y Espectáculos en lo Actual.